Este año el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica 2023 ha sido otorgado a los microbiólogos Gordon y Greenberg y a la bioquímica Bessler. Gordon fue uno de los pioneros en el estudio de la microbiota humana y uno de los pioneros en lo que impulsaron el proyecto microbioma humano. Y luego Bessler y Greenberg son los pioneros en el estudio de la comunicación entre bacterias, es decir, el sistema Quorum Sensing. Pues de esto va el episodio de hoy. Así que bienvenidos a nuestro podcast Midlab Bio y en el episodio de hoy, las conversaciones bacterianas en el intestino. Los seres vivos pueden ser clasificados en dos grandes grupos: los organismos unicelulares, que están formados por una única célula que es independiente, por ejemplo las bacterias, y los organismos pluricelulares, que están formados por un conjunto de células dependientes unas de otras, debido a que cada una de estas células realiza una función especializada. En estos organismos pluricelulares, la comunicación entre las diversas o las distintas células que los componen es una comunicación constante y al final el objetivo de esta comunicación entre cada una de estas células es la de mantener el equilibrio en general, la homeostasis. Cuando recibimos un estímulo, por ejemplo, cuando hace calor o cuando hace mucho frío, hay muchas células que son especializadas en nuestro cuerpo que liberan determinadas señales que promueven, por ejemplo, la sudoración y por tanto eso hace que al final reduzcamos o aumentemos la temperatura corporal. Pues esta comunicación es sumamente importante y se hace indispensable para que todo el organismo funcione y para que el individuo pueda sobrevivir, ¿sí? Para que la supervivencia del individuo no se vea comprometida en determinadas situaciones. Pues bien, hasta hace muy poco se pensaba que las bacterias no tenían esa capacidad de comunicarse, pero desde 1977 se descubrieron estos mecanismos y de ahí los premios que anunciaba en el principio. Se descubrieron estos mecanismos de comunicación entre las bacterias y ese mecanismo le llamaron Quorum Sensing y que permiten que estas bacterias puedan relacionarse entre sí con el medio ambiente y con otros seres vivos, como veremos más adelante en este episodio. ¿Qué es el Quorum Sensing entonces? El Quorum Sensing es un mecanismo que regula la expresión de los genes en función de la densidad poblacional, en función de la densidad celular. Normalmente, para que ocurra este mecanismo, se liberan determinadas moléculas señales, ¿sí? Que son denominadas autoinductores, y que cada una de estas moléculas puede actuar sobre la misma molécula que las libera o sobre otras moléculas cercanas que sean, y al final lo que van a hacer es desencadenar la expresión genética de determinado tipo de factores en toda la población, y todo esto que conduce a una respuesta global, ¿sí? Dicho de otra forma, la percepción de quórum o quorum sensing, o también lo puedes encontrar en la literatura como autoinducción, porque en inglés sería quorum sensing. Así que reitero, la percepción de quórum es la forma de comunicación que se da a través de señales químicas y que permite a las bacterias responder a, por ejemplo, la búsqueda de nutrientes, la producción de antimicrobianos o antibióticos, de pigmentos, a reacciones de hipersensibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. El Quorum Sensing, posiblemente el ejemplo más vistoso, fue descubierto en una bacteria marina, que es Vibrio fischeri, que si buscan Vibrio fischeri y algunas de estas conferencias TED, verán que la conferencia de Bessler, uno de los príncipes de Asturias que enuncié en el principio de este episodio,
La conferencia de Bessler es una conferencia maravillosa, digna de escuchar, pues ella explica muy bien lo que significa el quorum sensing y el ejemplo de bibliofishery es muy ilustrativo de qué es el quorum sensing, esta percepción de quórum. Pues bien, el quorum sensing, que fue descubierto, como decía, en esta bacteria marina, normalmente es bastante explicativo este ejemplo porque es una bacteria que se asocia a un calamar. ¿Qué hace la bacteria? Pues la bacteria libera moléculas que se van acumulando hasta la fase media exponencial, cuando ha crecido bastante la bacteria, y en ese momento, cuando muchas bacterias están presentes, cuando la concentración de estos inductores en el medio es bastante o lo suficientemente alta, se permite o se hace o se da la expresión de los genes que codifican para las enzimas que son responsables de emitir luz. Pero seguramente he dicho que vive en simbiosis con los calamares, pero no siempre los calamares están encendidos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no siempre están encendidos los calamares? Pues porque no siempre la densidad poblacional es alta en todo momento. Los calamares cada mañana normalmente expulsan gran cantidad de bacterias y las poquitas que quedan no alcanzan el quórum suficiente para que ella pueda emitir luz. Por el contrario, cuando ya va llegando la noche, la bacteria ha ido creciendo, ha ido acumulando altas densidades poblacionales, por tanto ha aumentado también la concentración de los autoinductores que produce la bacteria y la bacteria entonces desencadena la respuesta que estamos hablando, que es la bioluminiscencia. Eso es lo que pasa con el calamar, es decir, todos los días al amanecer el calamar expulsa el 95% de la población bacteriana y lo que queda es solamente el inóculo que posiblemente irá creciendo en el órgano de luz del calamar hasta que alcance cierto nivel por la noche y el calamar bioluminiscente emerge y la población que ha crecido es la que produce esa cantidad de luz. Pues bien, resumiendo, el mecanismo general para el caso de los procariotas consiste en que las bacterias que están en crecimiento sintetizan de manera independiente una molécula sensora, los autoinductores, que se difunde al medio exterior. Cuando este autoinductor alcanza una determinada concentración, induce una respuesta celular, que es una respuesta de adaptación, a través de mecanismos en los cuales se induce la expresión de algunos genes que modifican el fenotipo bacteriano, por ejemplo, o una respuesta celular determinada. Entonces, lo que estamos hablando y hemos ido sugiriendo durante este inicio, durante esta introducción, es que en el mecanismo de quorum sensing, el fenotipo, para lograr el fenotipo adaptativo necesario, o se hace necesaria una alta densidad poblacional, una densidad poblacional crítica o umbral, el quórum necesario, que permita alcanzar una concentración del autoinductor lo suficiente como para que se pongan en marcha las respuestas adaptativas necesarias. Es un mecanismo que garantiza que la respuesta que la población produzca en un momento, que esa respuesta se produzca en un momento adecuado y no sea ni antes, cuando somos muy poquitos, ni después, cuando no hace falta, sino en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque de la eficiencia de esta respuesta posiblemente depende de la adaptación o la supervivencia de la población bacteriana, no de las células aisladas o de grupos pequeños de poblaciones bacterianas. Pues dicho esto, nosotros lo que vamos a hacer es, de todos los ejemplos que podían haber, nos vamos a centrar en el ejemplo de lo que pasa en el intestino, ¿sí? El ecosistema intestinal posiblemente tiene la mayor concentración y variedad de especies microbianas de cualquier entorno natural, ¿sí? Se sabe que aproximadamente 10 a la 14, fíjate, 10 elevado a la 14 bacterias y otras especies microbianas viven o habitan en el intestino humano, ¿sí? Pues esta colección de bacterias normalmente no siempre ha sido la misma en el humano, en el intestino humano, ha ido coevolucionando con el humano, con el huésped,
a lo largo del tiempo, y en cada uno de esos momentos de esa evolución ha ido cambiando, se ha ido formando, se ha ido diseñando, siempre para hacer o tener un papel beneficioso y promover la salud y el bienestar del hospedero, o sea, de nosotros los humanos. Normalmente en esa superpoblación de bacterias que habitan el intestino, normalmente hay varios filos que son unos filos concretos de bacterias que incluyen a los bacteroidetes, ¿sí? Los bacteroidetes, de estos hablaremos en futuros episodios. Los bacteroidetes incluyen a las bacterias, generalmente a las bacterias gram negativas anaerobias, ¿sí? También incluye a los firmicutes, que de ello también hablaremos en futuros episodios. ¿Qué son los firmicutes? Pues los firmicutes son los gram positivos de bajo contenido de G C. ¿Sí? Estamos hablando de Clostridium, estamos hablando de baciliales, ¿sí? Estamos hablando de generalmente de las gram positivas. Luego hay otras bacterias, las mayores, las que forman prácticamente el 90% de la microbiota intestinal, incluyen a los firmicutes y a los bacteroidetes, pero también hay otras. Hay otras proteobacterias, hay actinobacterias, hay verrumicotas, hay fusobacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el 90% prácticamente están formados por los filos de firmicutes y de bacteroidetes. Pues en el intestino hay algo que es importante, que dentro de esta población tan grande de bacterias o de microbios, hace falta mantener un equilibrio, y este equilibrio se llama normobiosis, ¿sí? Normo de normal, normobiosis, ¿sí? Ese término normobiosis normalmente lo utilizamos o se utiliza en la jerga científica para describir el equilibrio normal de los diferentes tipos de especies microbianas que habitan en el intestino, ¿sí? Piensen que en el intestino la gente no vive en islas aisladas, sino que viven en una asociación simbiótica. Y la microbiota intestinal, cada uno de ellos tiene funciones y son vitales. El huésped, para nosotros, para los microbios, les da hospedaje, le ofrece un entorno rico en nutrientes cuando consumimos los alimentos, y los microbios le ofrecen ciertas funciones vitales, producción de vitaminas, respuesta inmune, etcétera, etcétera, al intestino humano. Por tanto, la microbiota intestinal sirve al huésped en diferentes y diversas funciones fisiológicas: mantenimiento, integridad del epitelio intestinal, facilitan la digestión. Muchas veces no tenemos enzimas para degradar determinados alimentos, y los microorganismos que componen la microbiota intestinal son los que participan en esa digestión de esos alimentos. Producen metabolitos vitales, como es el caso de la vitamina K, ¿sí? Suprime a determinados patógenos que pudieran entrar en el intestino como comensales o como parte de la dieta que tenemos nosotros los humanos. Pues esa variedad de microorganismos y esa complejidad que vemos en el intestino es una complejidad que no siempre es la misma ni en todos los estadios de la vida. Al principio, cuando nacemos, es un ecosistema que no es muy complejo, es muy poco diverso. Normalmente es un sistema que con el tiempo, cuando vamos llegando o de cara a la adultez, es un sistema que se va diversificando, ¿sí? Que posiblemente se vaya complicando el tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque al principio hay muy pocas. Y esto es algo que es interesante aclarar. Cuando nosotros decimos muy pocas, no estamos diciendo que el intestino del bebé sea un intestino que no tenga bacterias, porque esto era una mal concepción, un mito que se había generado de que los niños cuando nacen no tienen bacterias. Pues no, el intestino del bebé normalmente tiene una colonización inicial que normalmente proviene de la madre, ¿sí? O de la nutrición, y que también, que esas son de las últimas cosas que se han ido descubriendo, muchísimas veces también provienen de la placenta, ¿sí? De la placenta de la madre, ¿sí? O del meconio. En el meconio también hay una determinada microbiota que después se irá modulando, pero que participa en muchas de las funciones vitales
del bebé prenacido, recién nacido. Recordemos, ya que he dicho meconio, el meconio corresponde a esas primeras heces que se eliminan cuando nace el recién nacido. Incluso a veces antes de nacer el bebé, antes del parto, el bebé incluso puede defecar, puede tener ese meconio en el interior de la madre. Pero ese meconio se va a ir modificando y tiene una determinada microbiota bacteriana que cuando empieza a digerir la leche materna del bebé o la leche maternizada en polvo, empieza en el meconio a liberarse determinados tipos de bacterias, a haber una transición entre determinados tipos de poblaciones. Pues bien, pero yo decía que incluso como se ha descubierto ADN bacteriano en muestras de placenta, puede ser que tengamos una idea de que muchas de las bacterias que tenemos nosotros antes de nacer las tengamos porque hay una transmisión horizontal de bacterias o de ADN bacteriana de la madre al feto, y por tanto ya deberíamos empezar a hablar de que existe un microbioma en el intestino de los bebés incluso antes de nacer. ¿Sí? Lo importante es que de una vez los neonatos han nacido, pues tenemos una microbiota intestinal que ya tiene un equilibrio, que irá modificándose, pero se sabe que una microbiota intestinal normalmente hace que haya un crecimiento y un desarrollo más saludable, un sistema inmunológico más fuerte y una menor probabilidad de que el bebé en el futuro padezca enfermedades crónicas. Pues hay muchos estudios que indican cómo es la evolución de las bacterias desde que el bebé es recién nacido hasta llegar al estado adulto, donde más o menos se estabiliza este microbioma del intestino. Pero así dicho, rapidito, lo que pasa al principio, ya les digo, primero hay lactobacilos y bacterias lácticas en el meconio. Bueno, después de recién nacido empiezan a aparecer bacterias anaerobias facultativas, posiblemente vienen de la piel de la madre o del útero de la madre. Sí, entonces esas bacterias anaeróbicas, que son las primeras que empiezan a llegar, incluyen a Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Enterobacter, sí, anaerobias facultativas. Las anaerobias facultativas, recuerden, son aerobios, pero que tienen la facultad de vivir con poco oxígeno. Lo que hacen es al principio empezar a reducir los niveles de oxígeno que hay en el intestino, y entonces abren paso, dan la posibilidad o abren el camino a que empiecen a crecer anaerobios. ¿Sí? Anaerobios tipo Bifidobacterium, los bacteroides, Clostridium, que empiezan a colonizar el intestino. ¿Sí? Luego, posiblemente la dieta, el uso de antibióticos, muchas de las cosas que en la vida adulta empezamos a tener, el uso de antibióticos causan disbiosis, desequilibrios en la flora intestinal, y normalmente por eso es que muchas veces se desequilibra, tengamos enfermedades de futuro, pero todo esto es lo que moldea esa microbiota del intestino. ¿Sí? Y una microbiota equilibrada, entonces es lo que, volvemos al término que habíamos dicho antes, lleva a lo que llamamos la normobiosis. ¿Sí? Pues vamos a resumir un poco porque hemos dicho muchas cosas. Esa normobiosis que hemos dicho nosotros, normo de normal, biosis, ¿sí? Depende de muchos factores, ¿sí? Como son, por ejemplo, de dónde hemos adquirido los bichitos, ¿sí? Puede ser de la madre por transmisión horizontal, o de la piel de la madre, o del útero de la madre, o por los alimentos que hemos consumido. Por tanto, también depende de la dieta. Depende incluso de los genotipos de los pederos, estudios que se han hecho con gemelos heterocigóticos y homocigóticos, incluso se han visto que aunque tienen un 50% de similitud o de identidad de genes, el otro porcentaje posiblemente hace que también su microbiota sea diferente. La edad, ya hemos hablado de la evolución desde que eres bebé hasta que eres un adulto, incluso cuando estamos hablando de adulto mayor, también la microbiota empieza a volverse menos compleja, menos diversa también. ¿Sí? La medicación, el ambiente en el que el individuo se desarrolla, no es lo mismo el individuo que vive en una selva amazónica que el individuo urbano, el que vive en una gran ciudad de Nueva York, por ejemplo. ¿Sí?
tienen diferentes tipos de microbiota, pero todas al final consiguen alcanzar una determinada estabilidad, una llamada norbobiosis. Bueno, de lo que íbamos a hablar en el episodio de hoy, ese norbobiosis con todos esos factores que hemos dicho antes, ¿sí? De dónde hemos adquirido, la dieta, la edad, la medicación, el ambiente, el sitio donde vives, etcétera, 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 etcétera. Si tomas antibióticos, pues también hay algo que contribuye a que se alcance y se module también esa norbobiosis y se aleje un poco la posibilidad de la disbiosis, que es el papel que tiene el quorum sensing, la percepción de quórum en esta norbobiosis. Recordemos que el quorum sensing es un mecanismo que es impulsado, que tiene que ver con mensajeros químicos que se conocen como autoinductores, ¿sí? Por los cuales las bacterias pueden comunicarse entre sí y coordinar la expresión de determinados genes y de esta manera inducir una determinada respuesta que depende sobre todo de la densidad poblacional. Casi todas las bacterias producen estos autoinductores. En mayor o menor medida hay autoinductores para gram positivos, autoinductores para gram negativos, y todavía se están haciendo estudios porque cada vez se conocen nuevos tipos de moléculas que tienen esta función autoinductora. Pero no siempre la respuesta que se da al final depende de los autoinductores que produce una determinada bacteria. También hay bacterias en el intestino, y esto es lo interesante, que no producen autoinductores para generar una respuesta de esa determinada población bacteriana, sino que también pueden sentir, escuchar en secreto las conversaciones que tienen otros grupos de bacterias, ¿sí? Entonces, pensemos, generalmente siempre hemos hablado de que el quorum sensing es la respuesta que se da a un determinado, cuando hay un determinado nivel poblacional, por ejemplo, esa respuesta podría ser la formación de biopelículas, biofilm, la producción de determinados factores de virulencia, la esporulación, la bioluminiscencia que hemos puesto antes como ejemplo. Pero lo interesante aquí de lo que últimamente estamos viendo en la literatura es que también esas comunicaciones, esas moléculas también sirven para hacer comunicaciones entre reinos, es decir, entre eucariotas, como puede ser el humano, ¿sí? El intestino del humano y las bacterias, ¿sí? Por tanto, esto expande muchísimo más ese tipo de comunicación y no solo incluye las comunicaciones intraespecie bacteriana o interespecies entre bacterias, sino entre reinos, ¿sí? Entonces puede ser que las bacterias puedan comunicarse con el intestino, escuchando al intestino o modulando la actividad del intestino, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que estamos diciendo es lo siguiente: las bacterias producen sus propios autoinductores. Ejemplo, tenemos una contaminación con salmonela, con unas cuantas unidades formadoras de colonias de salmonela, 10 a la 3. 10 a la 3 puede ser que ni siquiera desencadenen la infección por salmonela. Pero cuando es 10 a la 5 es muy posible que sí se pueda empezar a hacer la infección. Empiezan a desencadenar, por ejemplo, algunos tipos de producción de sustancias que puedan hacer que salmonela pueda llevar a cabo esa virulencia que le caracteriza, ¿sí? Pues el complejo, normalmente lo que estamos mirando ahora en la literatura y los últimos avances que hemos hecho con tecnologías altamente sensibles y sofisticadas, lo que se está viendo es que hay una señalización que es un poquito más allá de esa comunicación entre bacterias. Y es esa comunicación que estamos hablando de la comunicación que existe entre los residentes del intestino y el intestino, ¿sí? Se han descubierto algunas homocerinas lactonas, algunas lactonas específicas que solo son producidas por el intestino y reconocidas por las bacterias, y otras que son reconocidas por las vellosidades intestinales, ¿sí? Y de esta manera se ha estado empezando a dar explicación de por qué y qué función tiene esa microbiota intestinal, que incluye, por ejemplo,
por qué se puede suprimir la expansión, la proliferación de determinados patógenos, ¿sí? Es decir, ese fenómeno que en la literatura se conoce como la resistencia a la colonización, ¿por qué si puedes ingerir normalmente con los alimentos determinados patógenos, alimentos que pueden estar contaminados con patógenos, estos patógenos no llegan a colonizar el intestino? Eso se llama resistencia a la colonización y tiene que ver con ese papel importantísimo que tienen las comunidades del intestino. ¿Cómo? Pues haciendo eso que llamamos la comunicación entre reinos, el quorum sensing entre reinos, ¿sí? De hecho, se sabe que hay mecanismos en los cuales, esto es lo más conocido, son los ejemplos más conocidos. Hay patógenos que son o que relanzan su actividad de patogénesis cuando el individuo está estresado, ¿sí? Un individuo estresado, por ejemplo, tiene determinadas hormonas que hacen que se desencadenen determinadas respuestas en las bacterias patógenas que conducen a aumentar su nivel de patogenicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que el individuo, que el hospedador, el intestino, es un intestino que está vulnerable, que puede ser infectado. Es decir, estamos viendo una comunicación que ha mandado el intestino a la bacteria, contamíname. Pero también existe esa comunicación que existe de que, por ejemplo, las bacterias que son residentes del intestino, pues son capaces de reconocer determinadas homocerinas lactonas o autoinductores de determinados patógenos, ¿sí? Saber que están presentes esos patógenos, lanzarle determinados autoinductores a las vellosidades intestinales y estas vellosidades intestinales, por ejemplo, empiecen a producir determinadas sustancias como son las catecolaminas o determinados tipos de sustancias que son inhibitorias de esos patógenos que han entrado. Es decir, no solo ellas ayudan directamente, las bacterias, no solo ellas solas ayudan a combatir al patógeno que ha entrado, sino que ayudan al intestino a protegerse de alguna manera, les avisan, oye, que ha entrado un patógeno que de determinada característica tiene que determinar este determinado tipo de respuesta. ¿Sí? Por tanto, normalmente eso es algo importantísimo y que en la literatura actual se le está dando mucha importancia. Por tanto, la normobiosis, que es el sistema balanceado, tiene que ver con poder alejar ese desbalance, esa falta de balance entre las bacterias entéricas del intestino, ¿sí? Y que al final puede conducir a la disbiosis y por tanto a la enfermedad. El quorum sensing que estamos viendo ahora se está convirtiendo en una herramienta sumamente útil si lo entendemos, si podemos craquear el sistema de comunicación entre bacterias y entre bacterias y el intestino, posiblemente estamos abriendo un futuro a nuevos fármacos, a nuevos tipos de tratamientos no invasivos para alejar la disbiosis, para alejar determinados tipos de enfermedades que afectan al intestino. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en próximos episodios de este podcast. Espero sus preguntas y posibles sugerencias a lo que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias. Hasta luego.